Buenos días a todos. ¿Todo el mundo listo? Vale. En primer lugar, me gustaría desearles un feliz año 2020. Y me gustaría que este año 2020 fuera el año de la recuperación, de la creación de empleo, del crecimiento económico y el año en el que por fin la región de Murcia logre el peso nacional que siempre se ha merecido, que sus proyectos sean culminados y que todos podamos ver por fin cómo la región de Murcia despega de forma definitiva. Si es por este Gobierno, por el Gobierno que hasta ahora está en funciones y que no ha funcionado, no veremos esto. Por eso, desde el Partido Popular vamos a realizar una oposición constructiva, firme, rigurosa, para que este balance preocupante para nuestro país que arroja hasta ahora la gestión del presidente en funciones no siga lastrando el crecimiento de la región de Murcia. Sánchez ha vendido a España a cambio de seguir en el poder. Es algo que todo el mundo ha interiorizado en España. Sánchez solo le importa él mismo, solo le importa su gobierno y poco le importa incumplir todas sus promesas en campaña electoral. Sánchez ha optado por un gobierno del insomnio, tal y como él lo calificó, a un gobierno con trozos de separatismo, nacionalismo y comunismo. El pacto del retroceso, de la crisis, de la inestabilidad y de la ruptura del consenso constitucional, de la unidad de España y de la igualdad de todos los españoles. El pacto con Podemos es un pacto marcado por el oscurantismo, porque lo que sabemos todavía no deja ver la realidad de lo que viene. Es un pacto con medidas que son un paso atrás para acabar con las políticas que han traído prosperidad a nuestro país. Es el único objetivo que tiene este pacto. El ejemplo más significativo es acabar con una reforma laboral que el propio Partido Socialista ha mantenido mientras ha estado en el poder, pero que ahora, para perpetuarse Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno, no tiene reparos en decir que va a acabar con esa reforma laboral que ha creado más de 2 millones de puestos de trabajo. Es decir, el pacto entre Partido Socialista y Podemos va a acabar con las normas que permitieron a España crear 2 millones de puestos de trabajo y alejarnos de ese objetivo que marcó el Partido Popular de 20 millones de personas trabajando en 2020. La política laboral de Iglesias y Sánchez va a suponer la puesta en peligro de alrededor de 100.000 empleos. Solo el día de la firma del pacto del señor Pedro Sánchez y el señor Pablo Iglesias se pusieron en peligro 100.000 empleos del sector de la automoción, del sector agroalimentario, del sector de la industria. Una subida masiva de impuestos de 10.000 millones de euros, incluyendo cotizaciones. También va a destruir empleo porque la inversión que hasta ahora llegaba a España va a buscar otros destinos más atractivos y en los que haya más seguridad jurídica. Una subida del gasto de 12.000 millones que podría alcanzar los 36.000 y que también se sumará a esta destrucción de empleo. También hemos calculado que la firma del acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias va a suponer triplicar la cuota de autónomos para muchos autónomos. Muchos trabajadores autónomos que vieron como cuando el Partido Popular llegó al Gobierno tuvieron una tarifa plana de 50 euros, hoy, con el pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, van a pagar el triple de lo que pagan hoy por su cuota de autónomo. Esos autónomos que levantan la persiana todas las mañanas y que hacen que el país funcione van a ver triplicados sus impuestos. En definitiva, el pacto Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es el sueño cumplido de Pablo Iglesias, es el sueño cumplido de Íñigo Errejón, es el sueño cumplido de Juan Carlos Monedero. El pacto Sánchez e Iglesias es una enmienda a la totalidad de las reformas del Partido Popular que trajeron empleo y prosperidad. Y a ello se le une la última medida que tomó el Gobierno de España antes de finalizar el año 2019, y es la congelación de las pensiones. Ya lo hizo Zapatero en 2010 y el propio Pedro Sánchez apretó el botón de la congelación de las pensiones y lo vuelve a hacer ahora. Y por eso vamos a recurrir, como anunció el presidente Pablo Casado, al Constitucional para evitar que Pedro Sánchez congele una vez más las pensiones de nuestros mayores, porque es una vulneración clara de los derechos de nuestros pensionistas. Las pensiones solo se garantizan creando empleo y con el crecimiento económico. Respecto del pacto con Esquerra Republicana de Cataluña,
para nosotros es preocupante, bochornoso y sin precedentes este acuerdo con los independentistas catalanes, con un señor que está en la cárcel, condenado por intentar un golpe al Estado, condenado por sedición, poniendo en graves aprietos a instituciones muy prestigiosas del Estado, como es el caso de la Abogacía del Estado. Todo lo que quieren los independentistas, Sánchez lo está cediendo, lo está asumiendo. Han adoptado el lenguaje independentista, hablando de conflicto político en Cataluña, obviando la palabra Constitución, obviando la palabra Estado de Derecho, obviando la palabra igualdad entre todos los españoles, sustituyendo el término Constitución por el de seguridad jurídica, asumiendo como una realidad las reuniones bilaterales y la mesa de negociación, pactando incluso un referéndum. Por eso, el Partido Popular va a estar muy vigilante. Muy vigilante porque Sánchez ha pasado de pedir en un debate electoral que se castigue la convocatoria ilegal de un referéndum a pactar él mismo un referéndum. Sánchez sencillamente es un fraude electoral, porque si en campaña prometió que tipificaría como delito la convocatoria ilegal de referéndum, hoy ha pasado a pactar un referéndum él mismo con aquellos que quieren vulnerar la ley y que están en la cárcel por intentar un golpe al Estado. Por tanto, ha engañado a los españoles que creyeron lo que dijo en campaña, que votaron un programa del Partido Socialista opuesto al que ahora pretende aplicar. Por tanto, el señor Sánchez hoy es un fraude en las cuestiones importantes, incumpliendo abiertamente su palabra y su programa electoral. Mucha gente que ha votado al señor Sánchez, si hubiese sabido que el señor Sánchez se iba a desdecir de la tipificación como delito de un referéndum ilegal, convocando el mismo uno para seguir en el poder, seguramente el señor Sánchez hoy no estaría intentando formar gobierno porque los españoles no le hubiesen dado su apoyo. Por tanto, Sánchez hoy es el mayor peligro para la España constitucional y por eso desde el Partido Popular queremos decirle a Sánchez que con la ley no se negocia, la ley se aplica y punto, porque la ley no está al servicio de Pedro Sánchez, es Pedro Sánchez el que está al servicio de la ley. No habrá referéndum ni independencia. Queremos dejárselo claro al señor Sánchez y a los señores de Esquerra Republicana. No habrá referéndum ni independencia, porque el Partido Popular lo va a parar con todos los medios a nuestro alcance, con la ley como aliada, pero haciendo política en el Congreso, en el Senado y en todas las instituciones donde los ciudadanos nos han dado voz suficiente para alzarla ante las tropelías del pacto Pedro Sánchez-Esquerra Republicana. Gracias a los recursos que hemos presentado en la Junta Electoral Central, esperamos que el señor Junqueras, en la cárcel, condenado por sedición e inhabilitado, no siga siendo eurodiputado. El Partido Popular ha presentado un recurso en la Junta Electoral para que se aplique de forma automática, como ha ocurrido en otras ocasiones con otras personas condenadas por delitos similares, que al señor Junqueras y al señor Torra se le quite de inmediato, tras el recurso del Partido Popular, su acta de eurodiputado. Al igual que al señor Torra, que se le quite de inmediato el acta de diputado autonómico y, por tanto, se le destituya como presidente de la Generalitat Catalana. No pedimos ni más ni menos que lo mismo que se aplicó en otros casos a otros políticos condenados por delitos similares. Por tanto, Torra debe ser destituido de inmediato por este recurso presentado por el Partido Popular tras ser condenado a 1 año y medio de inhabilitación por desobediencia. Y esto es lo que va a hacer el Partido Popular. Una oposición firme, rigurosa, que va a impedir que el señor Sánchez consume sus pactos con Esquerra Republicana. Y además, y como puntilla final, lo que está también llamando mucho la atención de todos aquellos que creemos en el futuro de España es el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Un acuerdo plagado de graves concesiones a las reivindicaciones históricas de la banda terrorista ETA y del sector más radical del Partido Nacionalista Vasco. Echar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de Navarra es el precio que Pedro Sánchez va a pagar por seguir en la Moncloa y por recibir los votos del Partido Nacionalista Vasco. Yo quiero un presidente del Gobierno que eche a los radicales y a los que incumplen la ley, no a la Policía y a la Guardia Civil. El señor Sánchez va a ser presidente del Gobierno con los votos de los que agredieron a los guardias civiles, echando a los agredidos, a los guardias civiles de Navarra.
Yo quiero proteger a los guardias civiles que fueron agredidos en Navarra, no a los agresores de Alsasua, que es lo que está haciendo el señor Sánchez con esta concesión a los agresores de Alsasua y a todos aquellos que quieren ver fuera de Navarra y del País Vasco a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Todo nuestro apoyo a sus justas reivindicaciones, a esas familias que se dejan su vida para garantizar la ley y el orden en Navarra, en el País Vasco y en toda España, defendiendo con honor el traje, el uniforme de la Guardia Civil y la Policía Nacional, y mientras nosotros tengamos voz en las instituciones, defenderemos sus derechos y defenderemos también a todos esos navarros y a todos esos vascos que no se sienten representados por aquellos que desprecian la ley y el orden. Es una vergüenza histórica este acuerdo con el PNV, que busca liquidar el Estatuto de Gernika, la Constitución, a cambio de mantenerse en el poder. Después de tantos años de lucha, los constitucionalistas vascos, los que estuvieron antes que el señor Sánchez en el Partido Socialista, no se merecen esta traición, de nuevo, del señor Sánchez a sus principios. Como conclusión, estamos ante los pactos del escándalo del señor Sánchez. Estamos ante los pactos que culminan la mesa de la vergüenza del señor Sánchez y Esquerra Republicana. Y me gustaría hacer 3 preguntas. La primera, ¿no tienen nada que decir los varones del Partido Socialista? ¿No tienen nada que decir el señor Diego Conesa, aquí en la región de Murcia, tan locuaz que es en otras ocasiones? Está demasiado callado estas Navidades. ¿Tiene algo que decir el señor García Page respecto de la expulsión de la Guardia Civil de Navarra y País Vasco? ¿Tiene algo que decir el señor Lambán, la señora Susana Díaz, con respecto al referéndum que está pactando el señor Sánchez o a las competencias propias que ha pactado con el Partido Nacionalista Vasco? ¿Tiene algo que decir la señora Susana Díaz o el señor Fernández Vara, el presidente de Extremadura, con respecto a esas transferencias en la seguridad social que está también anunciando el señor Sánchez con respecto a País Vasco? ¿Y tiene algo que decir el señor Chimo Puig? ¿O los socialistas solo conceden entrevistas cuando las pagan, como el señor Chimo Puig al diario The Guardian? ¿Tiene algo que decir el señor Chimo Puig o solamente conceden entrevistas cuando estas son sufragadas directamente por el entrevistado? Si ellos le permiten que materialice estos pactos, si estos señores presidentes del Partido Socialista en las regiones permiten, con el voto de sus diputados, que el PSOE sea investido presidente, Pedro Sánchez, con el voto de Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco y estas exigencias, el señor Chimo Puig, la señora Susana Díaz, el señor Fernández Vara, el señor García Page, el señor Diego Conesa, el señor Gabilondo, serán tan culpables y tan responsables como el propio Pedro Sánchez una vez que estos pactos se consumen. En segundo lugar, ¿qué se esconde tras el silencio de tantos y tantos diputados del Partido Socialista que con su voto auparán a este gobierno de la vergüenza? ¿Qué tienen que decir los diputados murcianos del Partido Socialista, el señor Pedro Saura, el señor Juan Luis Soto, la señora Marisol Sánchez, o los diputados de Alicante, o los diputados de Valencia, o los diputados de Castellón? ¿Tienen algo que decir estos señores con respecto a este pacto con Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco? Todos, absolutamente todos, recordaremos que los diputados murcianos, alicantinos, almerienses y de toda España, socialistas, si votan este acuerdo, estarán aceptando que están de acuerdo con que los asuntos de la región de Murcia se traten y se negocien con un señor que está en la cárcel, en Lledoners, con el señor Junqueras, y no con los murcianos, con el presidente de la región de Murcia o con la sociedad murciana. Y por último, ¿qué tienen que decir los partidos regionalistas que con su voto van a apoyar a este gobierno hecho con trozos de separatismo, comunismo, nacionalismo y extremos? El Partido Regionalista de Cantabria tiene algo que decir, el señor Revilla, que normalmente está en locuaz en sus intervenciones públicas y concede tantas entrevistas. El señor Revilla está de acuerdo con que se celebre un referéndum pactado con la bilateralidad. El señor Revilla está de acuerdo con que se negocie el futuro de España en una cárcel, en Lledoners. ¿Estarán los cántabros de acuerdo con que la Guardia Civil salga de Navarra? Y el señor Revilla va a apoyar esa medida de que la Guardia Civil salga de Navarra como consecuencia de este pacto. ¿Están de acuerdo los señores de Teruel Existe, los canarios? ¿Están de acuerdo todos esos partidos que nacieron para supuestamente reivindicar la igualdad de todos ante la ley y que ahora ven cómo son la comparsa del señor Junqueras para hacer a Sánchez presidente?
lanzamos un mensaje de fortaleza desde el Partido Popular y de optimismo frente a la desazón que pudiera generar este Gobierno. Porque el Partido Popular va a ser el dique de contención, no permitiremos que se cambie el marco constitucional, porque nación solo hay una, no permitiremos que se lleven a cabo referéndums ilegales. La primera ley que registró el Partido Popular el día 3 de diciembre fue la de tipificación del referéndum ilegal en las Cortes Generales. Y en tercer y último lugar, no vamos a permitir que se haga borrón y cuenta nueva con los fugados o los condenados por sedición y por ese grave intento de golpe al Estado el 1 de octubre. Y sin más, pues quedo a su disposición para cualquier cuestión. Es evidente que a Pedro Sánchez no le importa muchas de las cuestiones que a los murcianos sí nos importan, ¿no? Hemos visto cómo en el acuerdo firmado entre Podemos y Partido Socialista no aparece ni una sola mención al trasvase Tajo Segura, no aparece ni una sola mención al Mar Menor, no aparece ni una sola mención a los asuntos importantes que desde la región de Murcia hemos venido reivindicando. Y esto es sencillo. El acuerdo entre Partido Socialista y Podemos se ha hecho en Lledoners, en la cárcel, con un señor condenado por sedición. Si el pacto lo hubiera liderado el Partido Popular con otras fuerzas constitucionalistas para formar gobierno, ese pacto se hubiera hecho mirando a la región de Murcia, no mirando a la cárcel de Lledoners. Por tanto, un gobierno que depende de un señor condenado por intentar un golpe al Estado es un pacto abocado a la inoperatividad. Es un pacto que nosotros, personalmente, vamos a intentar que este Gobierno dure lo menos posible, por el bien de Murcia y por el bien de España. ¿Qué esperan mañana de la Junta Electoral Central? Mañana, día 3, es el día en el que se resuelve el recurso presentado por el Partido Popular para que el señor Torra y el señor Junqueras dejen de ser eurodiputados y diputados. Es el día en el que se resuelve el recurso presentado por el Partido Popular para destituir a Torra y para que el señor Junqueras deje de ser eurodiputado. Esta aplicación debería de ser casi automática, como lo ha sido en otros casos, de personas condenadas por delitos similares. Por tanto, la interpretación de la ley es clara. Nosotros hemos presentado este recurso con una clara intención de apartar al señor Junqueras de la vida política, de quitarle su acta de eurodiputado, y hemos presentado también este recurso para que el señor Torra deje de ser presidente autonómico y deje de ser diputado regional. Hace unos días conocimos que usted se reunió con distintos representantes agrarios de la región, los de aquí de la capital. ¿Cómo tuvo esa reunión y cómo transcurrió? ¿Cómo van las relaciones entre el partido y este sector agroalimentario? Pues desde el Partido Popular a nivel nacional, durante esta Navidad y durante estos días, hemos estado muy presentes en el territorio, no solo el presidente, también yo como secretario general y los vicesecretarios, manteniendo reuniones con sectores importantes. Y qué duda cabe que aquí en la región de Murcia el sector agroalimentario es un sector que genera empleo, que genera riqueza y que ve amenazadas sus expectativas de crecimiento. Por eso, en una reunión con los responsables de las asociaciones más representativas del sector, quise escuchar de primera mano sus inquietudes, pero también quise trasladarles un mensaje de fortaleza. Mientras el Partido Popular sea decisivo en Madrid, mientras el Partido Popular sea decisivo y su voz sea necesaria para cambiar muchas de las cuestiones que dejamos atadas durante nuestro Gobierno, el trasvase Tajo Segura va a seguir teniendo las reglas que entre todos nos dimos, entre las comunidades autónomas y entre todas las asociaciones y los regantes. El Partido Popular va a seguir luchando porque el agua llegue de donde sobra, donde falta, y también vamos a seguir luchando para que no desaparezcan esos bancos del agua que también se ponen en peligro y que hoy publicaba también la prensa regional y también se derivan del acuerdo con Podemos, que posiblemente esa reducción de caudales de envío del Tajo Segura no sea la única agresión que el Gobierno del Partido Socialista le hace a la región de Murcia, ¿no? Parece como si esa reducción de los caudales, ese corte del trasvase hubiera sido una de las exigencias de Podemos a la ministra Ribera, aunque la ministra Ribera ya sabemos que cuando se trata de agredir a la región de Murcia tampoco se lo piensa demasiado, ¿no? Por tanto, estas reuniones se enmarcan dentro de nuestra política de escuchar, atender y poner encima de la mesa soluciones que puedan ayudar a que este Gobierno haga el menor daño posible a la región el tiempo que dure. Acabo de decir que mientras el Partido
medidas para la investidura. ¿Cómo ve usted el programa y qué se puede, entre comillas, defender? En primer lugar, lo que pretende este Gobierno y lo que pretende este pacto entre Esquerra Republicana, Podemos, Partido Nacionalista Vasco y Pedro Sánchez es revertir el orden constitucional. Son los pactos contrarios a los pactos de la Moncloa, son los pactos contrarios a los pactos de la transición. Son esos pactos que pretenden precisamente revertir todo lo conseguido a través de la concordia, el entendimiento y el consenso y el pacto. Por tanto, desde el Partido Popular, mientras nosotros seamos decisivos para abordar una reforma constitucional, la Constitución no se va a tocar ni una coma. Mientras nosotros seamos decisivos para decidir si en algún momento se cambia algo del orden constitucional que nos hemos dado durante estos 40 años, es evidente que el Partido Popular va a estar enfrente. Por tanto, somos el único dique de contención que hoy tiene la sociedad española para que nuestro régimen constitucional no avance por los caminos que marcan Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco y Podemos. Esa es la gran labor que nos han encomendado los españoles y los murcianos, y esa es la gran labor a la que nos vamos a entregar en cuerpo y alma a partir del momento en el que Pedro Sánchez vuelva a ser de nuevo presidente con los votos de Bildu, de Esquerra Republicana, del PNV y de Podemos. Pero no sé si ha podido oír las declaraciones de Díaz Ayuso, negando precisamente que haya relación entre la contaminación atmosférica y que no haya habido muertes en Madrid. Por eso teniendo estas polémicas declaraciones. Bueno, nosotros desde el Partido Popular, incluso el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso desarrolla una labor importante para aumentar la eficiencia energética en todos los sectores, no solo en el parque de vehículos, sino también en comunidades de vecinos, que sabe que son una de las fuentes de mayor contaminación que existe en las ciudades, renovando calderas, impulsando fuentes de energía alternativas, ¿no? Por tanto, me consta el trabajo que está haciendo tanto Isabel Díaz Ayuso como José Luis Martínez Almeida, como todos nuestros gobiernos regionales y locales, en pro de aumentar la eficiencia energética y de mejorar la calidad del aire, y con eso es con lo que yo me quedo. Y si nada más, pues muchas gracias.